Hola a todas, bienvenidas a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a hacer un vestido de nesgas para mujer y los materiales que vamos a necesitar serían estos: coger lápiz y papel para apuntarlos. El patrón lo vamos a recortar por la talla que vamos a hacer. Para saber la talla que necesitamos hay una tabla de medidas incluida en cada patrón. Es un patrón terminado, lleva costuras. Vamos a comenzar a cortar el vestido, doblamos el tejido a la mitad con el derecho hacia el interior y vamos a colocar la pieza de patrón encima. En este caso sería el centro del delantero, que le colocamos justo en el doblez del tejido, sujetamos con alfileres Es una pieza muy grande, por lo que veis no se ve muy bien en pantalla, pero es que realmente es una pieza grande, entonces hay que ir moviéndolo para que podáis verlo. Este sería el costadillo, que le colocamos en dirección contraria al delantero para poder ahorrar consumo. Sujetamos también con alfileres esta pieza. Antes vamos a medir el hilo del patrón para que quede paralelo al orillo del tejido. Vamos a recortar alrededor al filo del patrón. Vamos a continuar cortando ahora el costadillo. Igual al filo del patrón, vamos a recortar alrededor. Ahora continuamos con la espalda. Ese es el costadillo de la espalda, que igual sujetamos con alfileres. Vamos a recortar alrededor igual, al filo del patrón recortamos estas dos piezas.
Vamos a cortar la manga, doblamos el tejido y colocamos la manga al bies. Sujetamos con alfileres y la recortamos alrededor. Damos los piquetes a plomos antes de quitar el patrón. Y ahora vamos a cortar el volante más grande que lleva la falda. En este caso serían 9 piezas y media. Doblamos el tejido, colocamos la pieza de patrón encima, sujetamos con alfileres y vamos a recortar de esta pieza 9 piezas y media de género y otras 9 y media de tul, que lleva de adorno en la parte de abajo. Recortamos alrededor. Le abrimos también por la línea y le vamos a recortar también lo que es la parte central, el círculo de la parte interior, por la talla que estamos haciendo. Ahora vamos a cortar el pequeño, que este lleva muchas piezas. Este llevaría 4 piezas como esta para las mangas, 2 para cada lado de las mangas, 6 para el escote porque lleva un volante grande alrededor del escote, y luego llevaría 70 piezas de estas para el volante grande de la parte de abajo. En total de este volante vamos a cortar 80 piezas. Vamos a ir cortando así sucesivamente. Los abrimos también, estos volantes tenemos que abrirlos para luego poder unirlos. Vamos a cortar el bies para rematar el escote. Doblamos el tejido y cortamos de esta pieza 2 bieses. Continuamos ahora cortando el forro. Las mismas piezas del cuerpo las va a llevar también de forro. Doblamos el forro a la mitad y colocamos las piezas de patrón encima. Vale, este es el centro de la espalda. Y vamos a recortar también alrededor.
Ese es el centro del delantero, que igual en el doblez del forro colocamos la parte central del delantero, sujetamos con alfileres. Y recortamos al filo. Con los costadillos hacemos lo mismo. Este es el costadillo del delantero. Igual le colocamos encima del forro. Medimos que el hilo esté paralelo al orillo del tejido. Le sujetamos con alfileres. Continuamos también cortando el costadillo de la espalda. Igual medimos el hilo de la pieza del patrón y le ponemos en paralelo al tejido, en este caso en el forro, y le sujetamos igual que hemos hecho con las demás piezas al forro y le recortamos alrededor. Les damos todos los piquetes antes de quitar las piezas del patrón. Y ahora vamos a cortar el tul. Cortaríamos de esta pieza de tul 9 piezas y media. Igual que hemos cortado las de género, cortamos las mismas de tul. Doblamos el tul, en este caso lo he doblado 4 veces. Colocamos la pieza de patrón encima. La sujetamos con alfileres y la recortamos alrededor. Bien, y cortamos la parte central. Y ahora ya vamos a coser. Lo primero que vamos a hacer es unir lo que es el género y el forro. Colocamos el forro encima del género. Dejamos lo que es la parte del revés hacia el interior. Y vamos a coser vamos a remallar las dos piezas, las de género y las de forro. Este es el centro del delantero. Este sería el costadillo del delantero y hacemos lo mismo. Colocamos el género encima del forro y vamos a remallar alrededor toda la pieza uniendo el género y el forro. Como veis en el vídeo ya tenemos remallado. Ahora encaramos los derechos y vamos a coser el costadillo de la espalda al centro de la espalda. Hacemos coincidir los piquetes. Ese es el otro lado de la espalda y hacemos lo mismo. Encaramos los derechos y cosemos el costadillo todo a lo largo. Cogemos el centro del delantero y igual, encaramos el derecho y cosemos el costadillo del delantero al centro del delantero. Ese es el otro lado del delantero. Igual hacemos coincidir piquetes y lo vamos a coser todo a lo largo. Vamos a encarar los derechos y cerramos los costados. Los costados serían a 2 centímetros de costura. Este es un costado y este sería el otro costado. Igual dejamos el derecho hacia el interior
y cosemos. Cogemos las piezas pequeñas, los volantes pequeños, y los vamos a unir. Uniríamos, por ejemplo, para el escote 6 piezas, ¿vale? Y luego para el grande uniríamos 70 piezas. Este es el volante grande, que uniríamos las 9 piezas y media, las unimos. Encaramos los derechos y a 1 centímetro de costura vamos uniendo los volantes. Y luego el pequeñito, como veis, le vamos a ir colocando la parte de abajo del volante más grande. Empezamos a coser los costados. Empezamos por la parte de arriba del hombro y a 1 centímetro de costura vamos a ir cosiendo el costadillo a la parte central. En este caso sería el delantero. Vamos a cosiendo lo que es el costado, lo que es adaptándolo al centro del vestido, y cosemos hasta abajo del bajo. Empezamos a coser ahora por la parte de abajo del delantero y a 1 centímetro de costura vamos uniendo lo que es el costado al centro del delantero. Terminamos de coser arriba. Fijaros que la parte del pecho tiene un poquito de forma. Lo embebemos un poco con los dedos y os tiene que quedar el recorrido exacto. Ahora vamos a hacer lo mismo con la espalda. Empezamos por la parte de abajo, unimos el costadillo de la espalda al centro de la espalda, ¿vale? Y ya terminamos en la parte de arriba del hombro. Este sería un lado de la espalda y ahora hacemos el otro lado de la espalda. En este caso empezamos por la parte de arriba del hombro y vamos cosiendo a 1 centímetro de costura hasta el bajo. Llegamos abajo y rematamos. Ahora ya cerramos los costados. Fijaros que ya me he planchado también las costuras. A 2 centímetros de ancho cosemos los costados. Empezamos por la parte de arriba de la sisa y cosemos hasta abajo en la parte del bajo. Este sería un costado del vestido. Y ahora continuamos con el otro lado. Empezamos por la parte del bajo y a 2 centímetros cerramos el otro costado. Y terminamos de coser en la parte de arriba de la sisa. Empezamos a unir los volantes. A 1 centímetro de costura vamos uniendo todos los círculos, que serían 9 piezas y media, y así formamos el volante grande que lleva en la parte de abajo el vestido. Estas costuras hay que remallarlas y ahora vamos a unir los pequeños. El volante pequeño que lleva alrededor todo serían como 70 piezas, las vamos uniendo y las vamos a remallar, y en la parte de abajo alrededor le vamos a pasar un repulgo a contraste. ¿Vale? En este caso se lo he hecho en rosa fucsia y luego ya encaramos los derechos y vamos a ir cosiendo este volante pequeñito al volante más grande. Al centímetro de costura le vamos a coser todo alrededor este volante. Lo vamos adaptando con los dedos y lo vamos cosiendo. Vale, ahora ya vamos a continuar con la manga. Igual cogemos 2 piezas de volante pequeñito y le vamos a colocar a la altura del piquete que lleva. Llevaría uno y luego lleva otro volante justo en el borde, al centímetro. Lleva 2 volantes la manga. Luego ya encaramos los derechos de la manga y cerramos la costura. Esta costura de la manga también es a 2 centímetros. Le damos la vuelta hacia el derecho y terminamos de cerrar lo que es el volante. Encaramos, cosemos un volante y luego el otro. Vale, y luego por último le vamos a usar también un repulgo todo alrededor.
empezamos a coser el primer volante, el de la parte de arriba, que está como a una distancia de 3 centímetros del borde. Fijaros que le he remallado también lo que es la parte interior del círculo, le remallamos para dejar el rematado y le cosemos a 1 centímetro de costura el volante. Y ahora ya le colocamos otro en la parte de abajo, al centímetro justo en el borde, le colocamos otro volante. Esta costura también tenemos que remallarla. Ahora ya encaramos la manga y a 2 centímetros de ancho le vamos a pasar un pespunte para cerrar la manga. Rematamos. Ahora ya cogemos los volantes, encaramos, cerramos primero uno y luego cerramos el otro volante. A 1 centímetro los cosemos y ya luego por último terminamos de coser primero el de abajo y luego ya el de la parte un poco más arriba, el que queda más como a unos 3 centímetros del bajo, también terminamos de coserle. La otra manga la vamos a hacer igual que esta. Vamos a marcar la altura de los volantes. Del volante grande está marcado en el patrón, entonces con 1 metro y algo para marcar vais marcando la posición, la altura del volante. Vamos a unir la parte central de la espalda, pero vamos a unir lo que es un trocito nada más para colocar la cremallera. Unimos también los hombros, hacemos coincidir la costura del costado, del hombro, perdón, la costura de los costadillos y cerramos los hombros. Cosemos la costura desde el piquete de la cremallera hasta como 4 o 5 centímetros para poder poner la cremallera. Encaramos el derecho de la cremallera con el derecho del vestido y al ancho de la patilla, justo en el borde del tejido, la vamos a coser. La cosemos justo hasta donde hemos cosido el vestido. Este es un lado y ahora el otro empezamos por el otro lado. Empezamos a coser también encarando lo que es el derecho de la cremallera con el género. Veis que la voy colocando justo en el borde del tejido y la sujetamos con un pespunte. Llegamos arriba y rematamos. Ahora por el lado del derecho, esta casi es mejor que lo planchéis, pero bueno, yo he empezado por la parte de abajo. Fijaros que vamos montándolo para que quede tapada la cremallera. Le hacemos como una pestaña y le pasamos un pespunte al ancho de la patilla. Si os plancháis la costura al 1,5 centímetros, que es donde está la cremallera, ahora os va a resultar más fácil hacer este pespunte. Ahora ya empezamos por la parte de abajo, fijaros, remato abajo, clavo la aguja y giro. Y ya empiezo a rematar por la parte del otro lado. Ahora os tiene que dar como besado, o sea, como que la cremallera tiene que dar totalmente tapada con el tejido. Le hacéis como una pequeña pestaña y le pasamos un punto al ancho de la patilla para coserla. Ahora cerramos los hombros. A 1 centímetro de costura cerramos un hombro y luego el otro hombro. Vamos a colocar ahora el volante alrededor del escote. Fijaros que yo le he puesto un repulgo alrededor en contraste en rosa fucsia y colocamos el volante encima del tejido por el lado del derecho. Vamos a unir los bieses para rematar luego después. Fijaros cómo coloco el bies para unirlo y justo en la parte le vamos a doblar a la mitad y en la parte central del bies le vamos a colocar un cordón y le vamos a coser con un prensatelas de un lateral solo y luego le colocamos por el lado del derecho encima del volante. Vamos a colocar este bies para rematar el escote del vestido. Colocamos el volante, fijaros que yo he rematado también el lateral y empezamos justo donde termina la cremallera. Le colocamos a 1 centímetro alrededor del escote. Medirle primero, si queréis, un poco el recorrido, porque son más o menos 6 volantes, pero también depende un poco la talla.
Entonces, como tenéis que dejar rematado lo que son los laterales del inicio y del final, es aconsejable que primero veáis un poco el recorrido para dejarle exacto. Fijaros, llego al final de la cremallera. Igual tengo que terminar ahí que me quede exacto. Si veis que os sobra, pues nada, le cortamos y le rematamos. Vamos a unir los bieses. Fijaros cómo le coloco para poder rematarle. Cortamos el bies sobrante. Y ahora le vamos a doblar a la mitad. Empezamos cosiéndole con 1 centímetro hacia adentro. Con una patilla lateral. Vamos colocando el bies hacia adentro. Fijaros que tienes que dejar un cordón hacia afuera, como 50-60 centímetros, para luego poder atarlo. Vamos metiendo el cordón y ahora ya le vamos a colocar encima del volante. Igual empezamos a la altura de la cremallera y le colocamos por el lado del derecho del vestido. El cordón, o sea, lo que es el bies, estará como a 2 centímetros, y en cambio el escote le tenéis que dejar una costura de 1 centímetro. ¿Vale? Tener cuidado de que el escote solamente perdáis 1 centímetro de costura. Le vamos adaptando todo el recorrido, llegamos al final de la cremallera. Igual tenemos que adaptarlo. Si veis que sobra bies, pues nada, le cortamos, pero tenéis que dejar el cordón sobrante. Vamos a colocar las mangas, ¿vale? Nos fijamos en los piquetes que lleva. El de arriba sería con el hombro, el de la corona se cose con el hombro, encaramos los derechos y hacemos coincidir el piquete de la corona con el hombro. El piquete que lleva en la manga indica la sisa del delantero, la costura de costado con la costura de la manga. ¿Vale? Así la vamos a colocar. La otra la colocamos igual que esta. Nos fijamos en los piquetes que lleva y la vamos a colocar a la sisa. Empezamos a coser por la costura del costado y por el lado de la manga para poder ir viendo la manga. Vamos adaptando el recorrido de la sisa, vamos girándola y al mismo tiempo vamos cosiendo. La otra manga la cosemos igual que esta. Para rematarla tenemos que remallarla también. Cuando terminemos de coserla la remallamos alrededor. Vamos a colocar el volante que lleva justo a la altura que nos hemos marcado con el rotulador. Le encaramos hacia arriba y le vamos a ir colocando el volante. Fijaros que también la parte interior le he remallado y le vamos a ir colocando como veis en el vídeo. Le subimos hacia arriba y le colocamos justo a la altura de la marca. Empezamos a coser a 1 centímetro y le vamos cosiendo todo alrededor del vestido. Cosemos por un lado primero lo que es el género. Vale, una vez que le vamos a ir cosiendo todo alrededor y luego ya después coseríamos el de tul, pero primero cosemos el de género. Cuando lleguemos al final de la falda, si vemos que sobra volante, lo cortamos. Una vez que hemos cosido el de género a la falda, vamos a continuar ahora con el de tul. Cogemos todos los círculos que tenemos de tul y lo vamos a unir a 1 centímetro de costura. Cogemos el plisado y le colocamos encima justo en el borde y le vamos a ir cosiendo con un pespunte. Empezamos a coser a 1 centímetro y unimos todos los volantes de tul. Una vez que los tenemos unidos, colocamos la garrucha o el plisado justo encima, en el borde, todo alrededor del tul. Ahora voy a marcar la distancia. En este caso yo le estoy colocando un poco más abajo, ¿vale?
Y hacemos lo mismo, igual que hemos colocado el género, colocamos el tul. Yo le he colocado como a 4 centímetros por debajo del otro. Eso depende un poco de lo que queráis que se vea el volante a contraste por la parte de abajo. En este caso yo le he puesto como a 4 centímetros. ¿Vale? Le vamos a coser también a 1 centímetro, la altura que nos hemos marcado. Le vamos a coser todo alrededor de la parte del bajo del vestido. Colocamos el volante de tul. Es un poco para que levante el otro y para que tenga un poco más de cuerpo. Lo vamos cosiendo todo alrededor del vestido. Ahora ya terminamos de unir, una vez que hemos cosido los volantes, terminamos de unir la costura del centro de la espalda. Metemos los volantes hacia adentro y terminamos de cerrar el vestido. Luego terminamos también de cerrar lo que es el volante de género. Y el volante de tul, igual encaramos y cerramos los volantes. Cerramos primero el de tul a 1 centímetro y terminamos de coser el plisado. Cortamos si veis que tiene tejido sobrante o puntilla sobrante, doblamos el centímetro hacia adentro para rematar y terminamos de coser. Cosemos ahora el otro volante, el de género. A 1 centímetro le cerramos. Y cosemos el grande y el pequeño ya para terminar de coserlo o de rematarlo. Estas costuras tenéis que remallarlas ahora también. Cosemos la costura central de la espalda. Empezamos desde la altura de la cremallera. Y vamos a cerrar el vestido. Terminamos de coser también el volante de tul, el trozo que hemos dejado. Y ahora subimos hacia arriba y terminamos de coser el volante de género a la falda. Le colocamos también el cordón que lleva en la parte del bajo. Este sería un cordón grueso que llevan este tipo de vestidos para que abra. Colocamos una patilla lateral para poder aproximarnos todo lo que podamos. Vamos doblando y vamos metiendo el cordón todo alrededor del bajo del vestido. Cuando llegamos al final, cortamos el cordón y le cruzamos. Ahora ya para terminar el vestido, vamos a rematar el bies del escote. Ahora con aguja de hilo, cortamos en este caso lo que veis la cremallera. Y cortar antes también un poco, si veis que tiene tejido sobrante, lo cortamos antes de rematar el escote. Damos unos piquetes también a la parte más curva. Y ahora con aguja de hilo, por el lado del revés, vamos a ir cerrando el bies. Le doblamos hacia adentro 1 centímetro, le vamos metiendo con los dedos y al mismo tiempo le vamos cosiendo una puntada invisible. Este tutorial, pulsa me gusta y compártelo en tus redes sociales. Te recuerdo que puedes seguirme en Facebook e Instagram
Y como siempre, muchas gracias por estar pendiente de mis vídeos.